Ok, chicos, vamos a empezar ahora a hacer el desafío del cachipún. ¿Ya? En este desafío, nosotros vamos a tener que hacer un programita para poder jugar en contra de la máquina. ¿Ya? Y vamos a, en este caso, ir validando ciertos conocimientos de control de flujos, ciclos y funciones en JavaScript. Ya, para lograrlo, vamos a necesitar aplicar todo lo aprendido, ¿cierto?, de las sesiones anteriores. Para eso van a tener que leer todo el documento antes de comenzar el desarrollo individual y asegurarse, ¿cierto?, de tener el máximo de puntaje en enfocar bien los esfuerzos. Eh, Como descripción, ¿cierto? Vamos a tener que aplicar los conceptos y herramientas aprendidas hasta ahora y vamos a tener que crear, ¿cierto?, un programa que permita a una persona jugar el cachipún contra el computador, indicando cuántas veces se desea jugar o repetir el juego. El cachipún, como ustedes saben, es un juego en donde dos personas, en este caso tú y el computador, donde cada una de ellas, de manera independiente y secreta, debe elegir una de las opciones, ¿cierto? Piedra, papel o tijera, y compararla con la opción de la otra persona. Para determinar quién gana, se deben seguir las siguientes reglas. Primera regla, la tijera le gana al papel. Segunda regla, el papel le gana a la piedra. Tercera regla, la piedra le gana a la tijera. Si ambos jugadores eligen la misma opción, es un empate. ¿Ya? Así que como requerimiento se solicita al usuario las veces que desea que se repita el juego consecutivamente. Es decir, cuántas veces se deberá jugar contra la computadora. Por cada juego se debe mostrar el resultado inmediatamente y luego pedir nuevamente respuesta dependiendo de las veces que se haya indicado al usuario que desea jugar. Además, vamos a solicitar al usuario que indique su jugada, o sea, que pueda hacer piedra, papel o tijera, ¿cierto? Con esas opciones. Además, nosotros, para poder generar una jugada automática para la máquina, vamos a usar en este caso la librería de MathRandom, ¿cierto? El método de MathRandom de JavaScript. Vamos a definir a algún jugador considerando la jugada del usuario y la genera automáticamente por la máquina, ¿cierto? Para eso vamos a indicar el resultado de la partida dependiendo del caso. Y obviamente vamos a felicitar al ganador en caso de que el usuario, en este caso el gane, ¿cierto? Y obviamente indicarle al usuario también si es que ha perdido contra la máquina en caso de que ésta gane. ¿Ya? Y si no, obviamente declarar un empate. Así que para esto vamos a empezar, ¿cierto?, desde cero. Ya abrimos nuestro Visual Studio Code como siempre. Y nosotros aquí yo voy a ir generando esto desde cero. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer es generar nuestro archivito de index.html como siempre, ¿cierto? Y nosotros vamos a aplicar nuestro HTML5 para poder generar, ¿cierto?, la estructura básica de nuestro documento HTML. Seguido de esto, nosotros aquí en el title lo vamos a cambiar, ¿cierto? Y le vamos a colocar cachipún. Solamente para saber que aquí vamos a ocupar, ¿cierto?, el desafío del cachipún. Como ustedes pueden ver, aquí al lado derecho se puede ver, ¿cierto?, lo que vamos a crear, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a crear, ¿cierto?, una carpeta que se llame assets y dentro de la carpeta assets creamos una carpeta que se llame js. Y dentro de la carpeta js vamos a indicar, ¿cierto?, un archivo que se llama app.js. ¿Ya? Esto lo hago simplemente para poder ir respetando, ¿cierto?, las arquitecturas básicas previas con las que hemos estado trabajando. Aunque perfectamente se podría hacer la app.js y el index.html juntitos. Pero las buenas prácticas nos dice que nosotros debemos ser ordenados, ¿cierto? Cada cosa dentro de su carpeta. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso, chicos, es hacer que el usuario ingrese el número por jugada del cachipún. Para poder hacer esto, nosotros debemos inicializar una variable de tipo let, ¿ya? Una variable let que se llame jugadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que la primera regla era ingresar el número de jugada del cachipún. Para nosotros preguntárselo al usuario, nosotros debemos en este caso utilizar el método prompt, ¿cierto? El método prompt va a hacer que aparezca, ¿cierto?, una especie de alerta aquí en la partecita de arriba, ¿ya? En este lado. Y nosotros aquí le vamos a preguntar, ¿cierto? Le vamos a decir ingrese un número de jugada que deseas jugar, valga la redundancia, ¿cierto? Y nosotros vamos a poder en este caso terminar con punto y coma, ¿ya? En JavaScript no es necesario terminar las instrucciones en punto y coma, pero sí las buenas prácticas, ¿cierto?, de todo el lenguaje de programación nos dice que es lo ideal, ¿cierto?, para que nosotros, los humanos, los developers, podamos interpretar de que aquí se está terminando la instrucción, ¿ya? Ahora, como lo que vamos a ingresar aquí va a ser un número, y nos vamos a asegurar que sea un número, nosotros lo que vamos a utilizar va a ser el método que se llama parseInt, ¿ya? Que esto nos ayuda a parsear o a transformar, ¿cierto?, el dato que nosotros vamos a obtener dentro del prompt a
entero, ¿cierto? A un número entero. Por eso se llama parse int, ¿ya? Recordemos que por funcionalidad, los prompts siempre que se ingresen, todo lo que ingrese el usuario a través de un prompt va a ser una cadena de texto, a no ser que nosotros lo transformemos a otro tipo de dato, como en este caso un entero. Si nosotros guardamos, vamos a seguir haciendo esta parte, ¿ya? Ahora, lo segundo que se nos viene, vamos a ahora hacer el juego como tal, ¿ya? A través de un ciclo for, ¿ya? Este ciclo for se escribe de esta manera, ¿cierto? Como ya lo hemos visto, en donde se va a inicializar con una variable, también de tipo let, ¿cierto? Y la variable se va a llamar i. ¿Se acuerdan que en la clase anterior le había comentado de que a veces, en este caso el for, se coloca el i porque se representa el índice de que va a ir iterando o por cada iteración, por eso es que se coloca una i. Yo podría colocar perfectamente jugadas, ¿ya? Pero no, vamos a colocar una i. Y esto lo vamos a inicializar en 0. Y va a valer 0. Y nosotros ahora lo siguiente que tenemos que hacer es aplicar la condición, ¿cierto? Que mientras i sea menor al número de jugadas que el usuario indicó acá en el LED, ¿cierto? Si es menor a jugadas, entonces va a ir sumando, ¿cierto? 1 a su iteración, o sea, a la variable i, que está acá, ¿ya? Y mientras se vaya sumando, ¿cierto? Esto va a cortar hasta que llegue y sea igual, ¿cierto? Al número de jugadas. Por ejemplo, si la persona colocó el 3, esto va a ir tirando del 0 al 1, después va a dar la vuelta de nuevo, de 0 a 2, después de 0 a 3, y ahí cuando i valga 3 y la jugada esté en 3, esto ya va a parar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí como instrucción por cada ciclo que vaya iterando el for? Nosotros vamos a inicializar, ¿cierto? Otra variable con un let de el jugador, donde acá al jugador nosotros le vamos a preguntar a través también de un prompt, ¿ya? Nosotros le vamos a preguntar lo siguiente. Le vamos a decir, escribe o elige en este caso piedra, papel o tijera, ¿cierto? Cualquiera de esos tres. Entonces, nosotros también vamos a, en este caso, generar unas variables, ¿cierto? Unos LEDs para poder indicar los valores que nosotros le vamos a dar a la piedra, al papel y a la tijera para que los pueda tomar en este caso la máquina. En este caso, lo primero que vamos a elegir va a ser la piedra, y esto va a ser igual a 0. Lo segundo va a ser, en este caso, el papel, que también va a ser igual, en este caso va a ser igual a 1. Y lo otro que va a ser la tijera, que va a ser igual a 2. Si se fijan, hasta el momento, igual nosotros vamos a poder ver que lo podemos ir avanzando, ¿ya? Ahora, lo siguiente, chicos. Dentro de esto, nosotros vamos a aplicar, ¿cierto? Otro LED, en donde le vamos a ver el juego de la máquina, ¿cierto? Porque la máquina también tiene que elegir qué es lo que va a optar. En este caso, aquí nosotros llamamos, en este caso, a Matplotlib, y es la librería, ¿cierto?, de matemáticas de JavaScript. Y dentro de esto nosotros vamos a llamar a la librería que se llama, o al método, perdón, de la librería de MathRandom. Esto lo que hace es que nosotros podamos elegir, ¿cierto?, un número al azar. Y nosotros le colocamos por 3. ¿Por qué? Porque él va a tener que elegir entre el 1, el 0, el 1 y el 2, ¿cierto? Va a tener que elegir entre 3. Entonces ya con eso, nosotros ya le estamos diciendo, oye, puedes elegir cualquiera de estos números, ¿ya? Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar las reglas, ¿ya? La primera regla es, acuérdense que if en inglés es si condicional, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, si esto pasa, bueno, entonces vamos a hacer esto. Si esto no pasa, entonces vamos a hacer esto, ¿cierto? Acá, en este caso, si, abrimos paréntesis, si el jugador elige, y esto es igual, 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 ¿ya? Que quiere decir que la comparación va a ser igual, igual, igual al tipo de dato de piedra, ¿ya? Y máquina es igual, igual, igual a 0. Entonces, con esto, con esta llavecita yo le digo entonces, ¿por qué? Porque después de un if, que esta es toda la condición, ¿cierto? Lo que estamos viendo aquí, viene, ¿cierto?, la instrucción. Entonces, acá nosotros, imagínense, acá jugador eligió piedra, o sea, el usuario, ¿cierto? Aquí, en esta parte, él eligió piedra. Y nosotros sabemos que piedra equivale a 0, ¿cierto? Y si la máquina también eligió 0,
Entonces, ¿qué sería aquí? ¿Quién gana? ¿O hay un empate? Empate. Empate, ¿verdad? ¿Cierto? Hay un empate. Por lo tanto, nosotros le vamos a decir que escriba en la consola, ¿cierto? El console.log, abrimos paréntesis y vamos a colocar, ¿cierto? El mensaje que es un empate, ¿cierto? Y cerramos, ¿cierto? Con un punto y coma. En la consola, acuérdense que nosotros podemos, cuando estamos aquí adentro de en este caso, del, de la, de la página web, nosotros podemos abrir clic derecho, inspeccionar, y aquí en inspeccionar nosotros vamos a poder abrir, ¿cierto? Un espacio que se llama consola, ¿cierto? Para los desarrolladores. Y aquí nosotros vamos a poder elegir, ¿cierto? La consola. Aquí, ¿ven? Esto yo lo voy a, en este caso, a achicar un poquito la ventana para que nosotros podamos seguir trabajando. Luego, ¿qué nos dice? Bueno, tenemos, ¿cierto? Que si no pasa esto, y para eso ocupamos el else if, vamos a hacer otra condición. Si el jugador, en este caso, elige que va a ser igual, igual, igual en este caso a papel, y la máquina va a ser igual, igual, igual a 0, entonces, y ahí abro y cierro llavecita otra vez, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahí? El jugador gana, ¿cierto? Gana la papel, gana el jugador. Exacto, porque papel, en este caso, le gana a piedra, ¿o no? Entonces, le vamos a escribir console.log ganaste, ¿cierto? Ganaste. O felicidades, ganaste. ¿Ya? Ahora, nosotros no solo tenemos esas condiciones, tenemos varias más, ¿cierto? Entonces, aquí yo voy a ayudarme, ¿cierto? Con un poquitito más de... Vamos a escribir otro else if, ¿cierto? En el caso en que el jugador elija tijera y la máquina elija 0. En este caso, si la máquina sigue eligiendo piedra, pero yo elegí tijera, en este caso yo perdí, ¿cierto? O en este caso el usuario pierde. ¿Sí? Ahora, tenemos que hacer otro else if. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir todas las condiciones de las reglas del cachipún. ¿Ya? Entonces aquí vamos a agregar otro else if, en donde nos dice, si el jugador elige, en este caso, piedra, y la máquina elige el 1, que en este caso sería el papel, en este caso el jugador pierde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque piedra con papel, papel gana. ¿Cierto? Y obviamente vamos a tener que crear otro más, en donde le decimos, el jugador, si elige el papel y la máquina 1, entonces esto es un empate, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el jugador elige papel y la máquina 1, y 1 significa papel. Entonces eso es un empate. Después vamos a ver si es que el jugador elige, por ejemplo, tijeras. ¿Ya? Si el jugador elige tijera de nuevo y la máquina elige el 1, que en este caso sería papel, entonces le vamos a dar el mensaje de felicidades, ganaste. ¿Cierto? Ahora, vamos a dar el otro caso. El otro caso es que si el jugador elige la piedra y la máquina elige el número 2, que en este caso es tijera. Para este caso, ¿cierto? El jugador que eligió piedra y la máquina tijera, en este caso gana piedra. Por lo tanto, el jugador gana. Ahora, otro caso. Si el jugador elige papel, ¿cierto? Y la máquina elige tijera, ¿aquí quién gana? ¿Gana también el jugador o perdemos? Papel versus tijera. Perdemos. Perdemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tijera le gana a papel. Muy bien. Y finalmente, nosotros vamos a colocar la última condición, ¿cierto? Si es que el jugador elige tijera y la máquina elige tijera, que en este caso sería un empate. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos decir, ya, perfecto, ahora que lo guardaste, se debería ver acá, ¿y por qué no se ve? ¿Por qué no se carga? Bueno, la respuesta es la siguiente. Nosotros, si se acuerdan, nosotros tenemos acá unos archivitos y nosotros aquí simplemente le colocamos un H1, que en este caso era el título del desafío Cachipún. Pero nunca llamamos a nuestro archivo app.js, que eso siempre, recuerden que se hace al final de toda escritura, justo antes del body.
justo antes de la etiqueta de cierre del body. Entonces nosotros escribimos, ¿cierto? Nuestro script. Dame un segundo. Esto no debiese pasar porque tengo ahí unos... Este no, este no. Este tampoco. Oh, se me está escribiendo mal. Bueno, problemas técnicos siempre pasan. Ya, nosotros lo que tenemos que escribir es nuestro script, ¿cierto? De esta forma. Y nosotros tenemos que escribir aquí nuestros assets, js y app.js, ¿cierto? Que es para poder seguir la ruta correspondiente. Una vez que guardamos, aquí ya nos da, ¿cierto?, la opción de jugar. Ya, entonces nos dice, ingrese un número, y nosotros nos vamos a ir aquí para que nosotros veamos, ¿ven? Lo primero que nos dice es ingrese un número de jugada que desea jugar, lo que colocamos nosotros en la línea número 3. Entonces aquí nosotros le vamos a poner jugar 3 veces. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí es donde viene el primer juego. Escribe piedra, papel o tijera. Yo en el primero le voy a escribir piedra. Desgraciadamente, en esta parte, la que está aquí atrásito, ¿cierto? En la parte que está aquí en negro, aquí es donde está la consola, ¿ya? Y no se va a ver. Pero sí se ve que se cargó algo, ¿ven? Aquí cargó una línea. Vamos a elegir papel. ¿Ven? Aquí cargó otra línea y después vamos a elegir tijera. Y nosotros acá podemos ver, ¿cierto?, que se imprimió por cada vez que yo coloqué, como dijimos que eran 3 juegos. En la primera perdí, en la segunda perdí y en la tercera gané. ¿Ya? Y así es como se hace el juego del cachipún, chicos. ¿Ya? De una manera fácil, rápida, sencilla, con aspectos básicos de JavaScript.